Teología del cuerpo. Visión del Papa Juan Pablo II sobre el amor humano. Parte 1. Principios del amor humano. En la audiencia general del miércoles 5 de septiembre de 1979 nos habla el diálogo con Jesucristo sobre los fundamentos del matrimonio. En el número 1, los fundamentos de la familia a la luz de Cristo. El Creador al principio los hizo hombre y mujer. Mateo 19:4, Marcos 10:6. Número 1. Desde hace algún tiempo están en curso los preparativos para la próxima Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebrará en Roma en el otoño del próximo año. El tema del Sínodo, de Mulieribus Familiae Christianae, misión de la familia cristiana, concentra nuestra atención sobre esta comunidad de vida humana y cristiana, que desde el principio es fundamental. Precisamente de esta expresión, desde el principio, se sirvió el Señor Jesús en el coloquio sobre el matrimonio. Referido en el Evangelio de San Mateo y en el de San Marcos, queremos preguntarnos ¿qué significa esta palabra? Principio. Queremos además aclarar por qué Cristo se remite al principio precisamente en esta circunstancia y, por tanto, nos proponemos un análisis más preciso del correspondiente texto de la Sagrada Escritura. Número 2. Jesucristo se refirió 2 veces al principio durante la conversación con los fariseos, que le presentaban la cuestión sobre la indisolubilidad del matrimonio. La conversación se desarrolló del modo siguiente. Se le acercaron unos fariseos con un propósito de tentarle y le preguntaron: ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Él respondió: ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra? Y dijo: por eso dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ellos le replicaron: entonces, ¿cómo es que Moisés ordenó dar libelo de divorcio al repudiar? Díjoles él: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Mateo 19:3, Marcos 10:2. Cristo no acepta la discusión al nivel en que sus interlocutores tratan de introducirla. En cierto sentido, no aprueba la dimensión que ellos han intentado dar al problema. Evita ensarzarse en las controversias jurídico-casuísticas y, en cambio, se remite 2 veces al principio. Procediendo así, hace clara referencia a las palabras correspondientes del libro de Génesis, que también sus interlocutores sabían de memoria. De esas palabras de la revelación más antigua, Cristo saca la conclusión y se cierra la conversación. Número 3. Principio. Significa, pues, aquello de que habla el libro del Génesis. Por tanto, Cristo cita al Génesis 1:27 en forma resumida. Al principio, el Creador los hizo varón y hembra, mientras que el pasaje original completo dice así textualmente: creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y los creó varón y hembra. A continuación, el maestro se remite al Génesis 2:24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Citando estas palabras casi in extenso, por completo, Cristo les da un significado normativo todavía más explícito, dado que podría ser hipotético que en el libro del Génesis sonara como afirmaciones de hecho: dejará, se unirá, vendrán a ser una sola carne. El significado normativo es admisible en cuanto que Cristo no se limita solo a la cita misma, sino que añade, de manera que ya no son 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ese
no los separe es determinante. A la luz de esta palabra de Cristo, el Génesis 2:24 enuncia el principio de la unidad e indisolubilidad del matrimonio como el contenido mismo de la palabra de Dios, expresada en la revelación más antigua. Número 4. Al llegar a este punto, se podría sostener que el problema está concluido, que las palabras de Jesús confirman la ley eterna formulada e instituida por Dios desde el principio, como la creación del hombre. Incluso podría parecer que el maestro, al confirmar esta ley primordial del Creador, no hace más que establecer exclusivamente su propio sentido normativo, remitiéndose a la autoridad misma del primer legislador. Sin embargo, esta expresión significativa, desde el principio, repetida 2 veces, induce claramente a los interlocutores a reflexionar sobre el modo en que Dios ha plasmado al hombre en el misterio de la creación, como varón y hembra, para entender correctamente el sentido normativo de las palabras del Génesis. Y esto es tan válido para los interlocutores de hoy, como lo fue para los de entonces. Por lo tanto, en el estudio presente, considerando todo esto, debemos mantenernos precisamente en la actitud de los interlocutores actuales de Cristo. Número 5. Durante las sucesivas reflexiones de los miércoles, en las audiencias generales como interlocutores actuales de Cristo, intentaremos detenernos más largamente sobre las palabras de San Mateo 19:3, para responder a la indicación que Cristo ha encerrado en ellas. Trataremos de penetrar en ese principio al que se refirió de modo tan significativo, y así seguiremos de lejos el gran trabajo que sobre este tema precisamente emprenden ahora los participantes en el próximo Sínodo de los Obispos. Junto con ellos toman parte nuestros grupos de pastores y de laicos que se sienten particularmente responsables de la misión que Cristo propone al matrimonio y a la familia cristiana. La misión que Él ha propuesto siempre y propone también en nuestra época, en el mundo contemporáneo. El ciclo de reflexiones que comenzamos hoy, con la intención de continuarlo durante los sucesivos encuentros de los miércoles, tiene como finalidad, entre otras cosas, acompañar, de lejos por así decirlo, los trabajos preparativos al sínodo, pero no tocando directamente su tema, sino dirigiendo la atención a las raíces profundas de las que brota este tema. En el próximo episodio continuaremos con el número 2, primer relato de la creación del hombre.